todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar la lección número 14, que se llama Leer para aprender, proceso del lector, características de los lectores. Como el nombre de la lección lo dice, pues vamos a revisar las etapas de la lectura y también al final vamos a revisar las características de los tipos de lectores que existen. Bueno, vamos a comenzar diciendo lo que es el proceso de lectura. La lectura es un proceso físico y mental en el que los movimientos oculares van acompañados al pensamiento y con el fin de relacionar lo leído, es decir, lo que ya se sabe, con lo que se va a leer. Mediante este proceso, el lector comprende los significados de las palabras y las frases que están escritas en el texto, ya sea aisladas como adentro del contexto de la lectura. La lectura pues consiste fundamentalmente en captar el significado del léxico empleado en el texto. También se busca interpretar las ideas expuestas y relacionar todo esto para comprender el contenido general. Las lecturas se pueden clasificar de acuerdo a su finalidad. En este caso podrían clasificarse en informativas, de estudio o trabajo y de entretenimiento, y cada tipo de lectura pues exige habilidades precisas al lector. La lectura tiene 3 etapas: la prelectura, la lectura y poslectura. Primeramente vamos a revisar la prelectura, que consiste en observar la estructura general del texto y explorarlo para tener una idea general del contenido. Algunos de los aspectos que se deben tomar en cuenta en esta etapa, pues es la portada, la contraportada, el título, el autor, el índice, el tipo de letra, los diagramas y las ilustraciones. Esta acción de la prelectura generalmente se hace sin saber que se está llevando a cabo. Por ejemplo, cuando se asiste a una librería o a una biblioteca, al momento de revisar un libro de texto, o simplemente cuando se revisan sus páginas para conocer su contenido. Con este método, la asimilación es más rápida, ya que permite la comprensión inmediata del contenido del texto y pues se puede construir un resumen mental del mismo. Mejora la atención y la concentración y facilita el camino para llegar pues a una comprensión óptima de la lectura. Ahí les puse unas preguntas que es conveniente hacerse en esta etapa, que es: ¿qué me sugiere el texto y el título principal? ¿Cuál es la idea principal que entresaco del texto y con qué lo puedo relacionar? Luego viene la lectura. En este momento se da pues la decodificación, es decir, los ojos se fijan en los signos lingüísticos y las grafías presentes en el texto y se evoca o se interpreta su significado. El lector, pues obviamente al tener un léxico más amplio, tendrá menos problemas para interpretar los mensajes que la lectura tiene. Aquí el lector establece la estructura del texto y tiene una idea de su contenido. Puede determinar si la función del texto es informativa, recreativa, de estudio o de trabajo, y ahí el lector decide, de acuerdo con el propósito que le impulsa a leer, si lleva a cabo una lectura rápida o si pues le pone más empeño y llevar a cabo una lectura más detallada de este texto. También les puse aquí las preguntas, que aquí es: ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Esto tiene sentido? Y ¿estoy entendiendo el contenido del texto? También se recomienda durante esta etapa pausar y pensar, es decir, reflexionar sobre lo que se está leyendo, supervisar si se está comprendiendo lo que se está leyendo, utilizar estrategias de lectura activa, en algunos casos pues releer si las ideas no han quedado muy claras. También se recomienda subrayar y tomar notas, así como hacer pausas también para resumir lo que ya se ha leído. Finalmente tenemos la poslectura. Aquí es muy importante revisar lo que se subrayó en etapas anteriores, también revisar los apuntes que se hayan realizado durante la lectura para comprobar que tenga sentido y de esta manera poder organizarlos en resúmenes, diagramas, fichas, esquemas, etcétera. Para después, bueno, esto generalmente lleva al estudio, es decir, los diagramas y los resúmenes que se han hecho pues van a ayudar al estudio en el futuro que se quiera hacer sobre ese tema o sobre la lectura. Así se permitirá la síntesis y comprensión global del texto, y pues obviamente esto es fundamental para preparar trabajos escritos, exposiciones orales, etc. En esta etapa, las preguntas que deben hacerse son: ¿con qué conocimientos ya contaba antes de hacer esta lectura y cuáles son los nuevos conocimientos que adquirí?
Aquí se recomienda, pues, obviamente crear nuevos conocimientos combinando lo que ya se sabía y el conocimiento que se adquirió. También se recomienda mucho participar en una discusión sobre la lectura y compartir interpretaciones y opiniones sobre la misma, resumir la historia en general, que se habló de la historia que se tocó en la lectura, y escribir con tus propias palabras lo que se entendió sobre la lectura. Ahora vamos a revisar los tipos de lectores, que esta información pues viene en su libro de texto también. Tenemos dos tipos, que son los expertos y los novatos. Los expertos pues son aquellos que desde el inicio de la lectura saben el objetivo de lo que van a leer, para qué quieren utilizar esa información. Ellos elaboran listas, parafrasean y emplean estrategias de lectura para poder comprender. Reconocen un buen número de palabras y realizan conexiones entre sus conocimientos previos y la información nueva, que si lo observan un poquito más a detalle, pues es como un resumen de las 3 etapas de la lectura. Novatos. Ellos pues leen información, pero no la utilizan ni la procesan, pierden la concentración, no tienen conocimientos previos y pues no comprenden el vocabulario y no establecen un plan mental de la lectura. Esto sería todo sobre la lección. Les agradezco mucho su atención y ya saben que si tienen alguna duda pueden contactarme por mensaje de WhatsApp.